Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga. Estamos contentos y dándole la gloria y las gracias a nuestro Señor. Para comenzar este servicio leemos en el Salmo número 47. Leemos así dice su palabra. Pueblo todo, batid las manos, aclama a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a la gente debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre la gente. Asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy ensalzado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Glorioso Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, cuán terribles son tus obras, oh Dios de la gloria. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas, oh Dios santo. Gracias, Padre, agradecidos estamos de ti. Ponemos pues este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos con alegría y gozo. Aleluya. Pueblo todo, batid la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batid la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, pueblo todo, batid la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batid la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar,
aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Gloria. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenezer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues vengo a darle un testimonio de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Y bueno, yo soy hija de mis padres, ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud.
porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban, jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios. Habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues. Y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando. Y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana. Y yo me alarmo, me enervio, desesperada. Yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré, lloré y hablé con el Señor que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana. Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron. Y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital. Bueno, ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo del un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que, prueba que el Señor, pues, visto su mano, como Él a través de tantos vasos, pues, he visto la gloria del Señor. Mi hermana, sanó, lo de mi padre, tuvo un infarto, y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y bueno, le dieron 2 infartos en el año pasado, y él fue sano de eso para la gloria del Señor, y muchos otros casos en mi vida, que hasta la salud de mis hijos, y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y bueno, le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran
y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno, y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Guía, parte 2. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente frente a ustedes, hablando la palabra del Señor. Y ustedes, es un privilegio para ustedes, según lo que dice la palabra del Señor, es un privilegio que ustedes tienen de oír la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice allá en Apocalipsis capítulo 1 que son bienaventurados los que leen, o el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Quiere decir que no hay desperdicio, no hay nada que separar, que apartar. No. En la palabra del Señor todo es de beneficio. Por eso es que dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces no hay nada que pueda, que podamos nosotros decir, no, esta parte de la Biblia no me conviene. Todo nos conviene, todo nos hace bien. Así nos arranque el cuero, como dicen por ahí, eso nos conviene. ¿Por qué? Porque si hay una reprensión en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo está obrando allí, está tocándonos para que nosotros corrijamos algo. Si hay una exhortación, si alguien nos corrige algo, una corrección, eso es de beneficio para nosotros, para nuestra alma. Si Dios nos pone a esperar, ese es de beneficio para nosotros, porque eso nos trae paciencia, según lo que dice la Biblia. Entonces, gracias al Señor por eso, porque estamos nosotros, mire, por donde quiera estamos fortificados. El enemigo trata de meterse, el enemigo viene con astucia, viene con tentaciones, con insinuaciones, enfermedades, problemas, luchas, dificultades, lo que sea. Que venga con lo que él quiera. De todas maneras está derrotado. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas que hemos estado hablando y de las cuales hablan mis hermanos, todo esto lo necesitamos en este tiempo. Todo esto lo necesitamos nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de oscuridad espiritual. Estamos en un tiempo de guerra, de enfrentamiento espiritualmente. Entonces necesitamos al Señor de nuestro lado. Ya optamos por el Señor, gloria a Dios, Él es el vencedor, el Señor Jesucristo, Él es el vencedor. Si usted todavía no ha tomado decisión por el Señor, hágalo. Enfílese con Él, porque Él es el vencedor. No se va a notar usted con el perdedor, no. Usted tiene que buscar el lado del ganador, y el ganador es nuestro Señor Jesucristo, el ganador es Dios. Ese nunca ha perdido una batalla. Siempre está vencedor. Por eso es que nosotros debemos estar vencedores. Siempre debemos ser vencedores. Pero para poder vencer, necesitamos a Él. Y como le estaba diciendo hace unos momentos, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de guerra, es cuando se está escuchando la trompeta. Allá en la antigüedad había un hombre allá en la torre que cuando venía el enemigo tocaba la trompeta. Esa era señal de guerra, señal de alerta. Si ese hombre no tocaba la trompeta y alguien moría, era culpa de él. Pero si él tocaba la trompeta y la gente se descuidaban y no hacían nada y morían, entonces era culpa de la misma persona. Así estamos en este tiempo. La trompeta está sonando. El evangelio de Jesucristo está sonando. El evangelio de Jesucristo está siendo predicado. Hay un clamor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted? Oír ese clamor. Debe oír esa trompeta. Debe oír el mensaje de Dios. Ese mensaje es una alerta. Ese mensaje es para que nosotros nos preparemos, para que estemos a la expectativa de que viene, qué es lo que viene. Entonces, para poder nosotros decir, bueno, voy a estar preparado para lo que viene, entonces tiene que tener algo. Usted tiene que estar armado.
Y el Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 que Él tiene una armadura, pero para aquellos que le han obedecido, aquellos que han escuchado la trompeta, aquellos que escucharon la voz del Señor diciendo prepárense. Entonces este es el tiempo de preparación. No vaya a esperar que venga el Señor por su iglesia, por su novia, por su grupo escogido, y entonces ahí es que va a tomar decisión. No, ahí ya no habrá tiempo, porque Él va a venir sin aviso. Él, dice la Escritura que va a venir como ladrón en la noche. Los ladrones no avisan cuando van a ir a las casas a robar. Así va a ser el Señor. El Señor no va a avisar cuando venga. Los que estén apercibidos, los que estén preparados, se van con Él. Los que no, lamentablemente se quedan. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero usted asegúrese de que usted esté bien con el Señor. Asegúrese usted que usted esté en el lugar correcto. Que no esté por allá claudicando entre dos pensamientos, o dudando, o diciendo, ¿será verdad? Yo como que me voy a preparar. No, yo como que me voy a preparar, no. Yo me voy a preparar. Esa debe ser la actitud. Es más, hoy mismo dio el paso, tiene que decir usted, ese paso que es el que el Señor está esperando, para empezar a hablarle, para empezar a decirle qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que debe hacer. Entonces, ¿qué pasó? Esto es bíblico, esto que le estoy diciendo es bíblico. El Señor, así pasó con Moisés. Moisés vio la zarza ardiendo y miró y dijo, ¿qué será eso? Yo como que voy a ir a ver qué es eso. Y cuando dio el primer paso, el Señor le habló. El Señor le dijo, Moisés, Moisés. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo, le dijo el Señor. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se quitó la sandalia. Obedeció a la voz del Señor. En este tiempo, el Señor está llamándolo a usted también. Sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea. El Señor lo está llamando y está esperando que usted diga, heme aquí. ¿Para qué soy bueno, Señor? O como dijo el profeta Samuel. El profeta Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Así debemos hacer nosotros. Habla, Señor. ¿Qué tienes que decirme? El Señor siempre tiene algo que decirnos. Pero usted tiene que tener esos oídos apercibidos a la voz de Dios. Esos oídos ya acostumbrados para conocer la voz de Dios, porque el enemigo también habla. Entonces cuando usted escuche la voz de Dios, esa voz de Dios, usted la va a comparar con la Escritura y va a decir, esto es verdad, tiene razón, es el Señor, lo voy a hacer, es lo más importante, ponerlo por obra, como el Señor le dijo al guerrero Josué. Le dijo, la palabra de esta ley, que es la Biblia, nunca se apartará de tu boca. Meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Se da cuenta? Usted tiene que leer, informarse de las promesas, porque hay promesas de Dios. Hay cosas que Dios se ha propuesto cumplir. Ya Él las prometió y se ha propuesto cumplirlas y las va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero eso puede ser dentro de media hora, puede ser dentro de 10 minutos, puede ser dentro de un día, puede ser dentro de una semana, un mes, un año, no sabemos. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Él es el que decide cuándo va a empezar a cumplir las promesas, las profecías que no se han cumplido, cuándo va a empezar a cumplirlas. Las que se cumplieron, gloria a Dios por eso, nos gozamos con eso, pero más tenemos que gozarnos como le dijo el Señor a sus discípulos, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces debemos tener esa certeza, esa seguridad en nuestros corazones, para que no nos vaya a tomar por sorpresa, para que nosotros vamos a decir después, Señor, yo no sabía. No. Oh Señor, yo hice esto, hice aquello, hice otra cosa. No. El Señor, aquellos que, dice la Biblia, que aquellos que le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, limpiamos leprosos, bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, hicimos muchas cosas. El Señor le va a decir, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, no
No podemos nosotros arriesgarnos de esa forma. Tenemos que entonces buscar la voz de Dios, buscar oír la orden de su boca a nuestro oído, a nuestro corazón. Porque es que esa voz, la voz de Dios, usted trata de oírla con el oído natural, pero no, ese se oye con el corazón. Por la gloria sea para el Señor y por la gracia del Señor, los que hemos oído la voz del Señor, entendemos que no es con el oído natural, es con el corazón. Podemos nosotros sorprendernos la primera vez, nos sorprendemos y empezamos a mirar para los lados, no. Entonces allí entendemos que es el Señor el que está hablando. Entonces usted tiene que tener esa preparación, pero esa preparación no la va a hacer ningún hombre, esa no la va a hacer usted mismo, no. Usted lo que tiene es que rendirse en las manos del Señor, obedecerle en todo lo que Él le diga, obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, pedirle al Señor que le revele esa palabra, cumplirla, ejecutarla, ponerla por obra. Entonces allí usted va a agradar al Señor, usted va a sentir en su corazón que usted está agradando al Señor. Y cuando el Señor le da una orden, cuando el Señor le revela una palabra a usted, para que usted la cumpla, y usted la cumple, el Señor, imagínese, el Señor dijo, no te vayas a vanagloriar por eso. No vayas a decir, bueno, yo ahora soy importante, ahora soy esto o aquello. No. El Señor dijo, cuando hagas lo que el Señor te mande a hacer, di, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. Entonces no debemos nosotros engrandecernos porque hicimos algo por el Señor o para el Señor. No. Debemos más bien humillarnos más. Señor, ya cumplí lo que usted me dijo. ¿Hay algo más que tenga que hacer? Y el Señor le va a decir. Si hay algo más que tiene que hacer, el Señor se lo va a decir. Si no, el Señor lo tiene ahí preparado. Usted va a estar, mira, a la expectativa, preparado, esperando la orden del Señor. Preguntándole a cada momento, todos los días, Señor, hábleme. Señor, si hay algo que hacer, aquí estoy. Heme aquí, como dijo Moisés, el profeta Moisés. Y ahí es donde tenemos que estar, preparados para toda buena obra, como dice la palabra del Señor. Enteramente instruido. ¿Y quién nos va a instruir? El Señor. Porque el Señor es el que nos guía. Porque por eso es que estamos tratando este tema de guía. ¿Quién es el que guía? El Señor Jesucristo. Él es el que conoce el camino. Nosotros no conocemos el camino. Es un camino que nosotros nunca habíamos transitado. Nosotros venimos del mundo caminando nuestro propio camino y venimos del mundo haciendo lo que nos provocaba y hablando distintas cosas, palabras deshonestas, engañando gente, mintiendo, metido en distintas cosas, en el pichaque por allá, en el lodo cenagoso. Pero ahora, de este lado, cuando ya el Señor nos sacó de allá, de la oscuridad espiritual, del lodo cenagoso, el Señor no solamente nos sacó, sino que nos limpió. Entonces ahora debemos entonces caminar correctamente, hacer las cosas correctamente. No vamos a seguir con los mismos viejos hábitos de que cuando estábamos en el mundo. No vamos a seguir con los hábitos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. No. Ese hombre tiene que morir. Ese José Rossi tiene que morir. Ese, quien sea usted, tiene que morir. O esa mujer, esa vieja mujer, viciada conforme a los deseos del error, esa tiene que morir. ¿Para qué? Para que nazca Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el Espíritu Santo ahora dirigiendo el negocio. Vamos a ponerlo de esa forma. Es el Espíritu Santo ahora diciendo cómo es que se maneja este negocio. ¿Cuál negocio? El negocio del Señor. El negocio del reino de Dios. ¿Cómo es que se trabaja allí? Nosotros no sabemos trabajar ahí. Él es el que sabe qué es lo que se va a hacer. Él es el que dice, el que llama a los obreros a la viña. Él es el que da el pago.
Él es el que dice cómo es que se va a trabajar, dónde trabajar, todas esas cosas. Él es el que lo dice, Él es el que dirige el negocio. Él es el director, Él es el guía. Entonces, como Él es el guía, nosotros somos los guiados, entonces tenemos que andar agarrados de la mano de Él, para que Él nos diga por dónde caminar, para que Él nos diga qué vía tomar, para que Él nos diga qué hablar. Porque a todo el mundo, a todo el que nos encontremos por ahí, no le vamos a estar hablando del Evangelio. No, es al que el Señor dirija. A todo el mundo no le vamos a decir la misma escritura y a decirle las mismas palabras. No, eso serían vanas repeticiones. Y el Señor no oye vanas repeticiones. El Señor le agrada es que le obedezcan. Entonces, cuando usted se consiga una persona por allí que el Señor le dice, háblale, el Señor le va a decir qué hablar. Usted ahora tiene que estar rendido en sus manos para que el Señor le diga qué hablar. Si el Señor le dice que le hable del amor, háblele del amor. Si el Señor le dice que le hable de la misericordia, háblele de la misericordia. Si el Señor le dice que le hable del peligro que hay en el mundo, hable del peligro que hay en el mundo y que hay un solo refugio. Ese es el refugio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca, nuestro lugar de refugio, nuestra torre fuerte, como dice la palabra. Entonces, todo es bajo la guianza del Señor. El Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos dice por dónde ir y por dónde no ir también. Tenemos ejemplos bíblicos en el libro de los Hechos, cuando el Señor dijo, no, por ahí no es. Le dijo al apóstol Pablo, no, para allá no va. Y en otra oportunidad los estorbó, no les permitió ir. ¿Pero por qué? Porque había un sitio donde sí era necesario ir. No es que no hay necesidad en muchas partes, sí, en todas partes hay necesidad. Pero el Señor es el que dice a dónde. En el estanque de Betesda, habían muchos enfermos. Pero el Señor mandó el Señor fue a uno solo. Imagínense, todo este poco de gente que vean ahí enfermos, el Señor fue a uno. ¿De por qué? No es que el Señor es mala gente ni nada de eso, no, es que había un propósito allí. Entonces nosotros cuando aceptamos la guianza del Señor, tenemos que dejarnos llevar, tenemos que apercibirnos, estar a la expectativa. Bueno, vamos a tomar una escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer algunos versículos allí, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 27, vamos a leer, y si el Señor lo permite, bueno, leemos otras escrituras, leemos el resto de este precioso capítulo del libro de Romanos capítulo 8, el cual nos habla del Espíritu Santo, de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Esa es la mayor necesidad que hay entre los hijos de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Jesucristo en nuestros hogares, la presencia de Jesucristo en nuestros lugares de trabajo, la presencia de Jesucristo cuando andamos en el mundo, caminando en la calle, en medio de tanto pecado, en medio de tanta violencia, en medio de tantas cosas malas. Necesitamos al Señor Jesucristo allí en ese momento, para que cuando corramos peligro de que nos vamos a desviar, el Señor nos guíe y nos diga, por ahí no es. Porque Él lo prometió. Él prometió, dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15 o 16, dice que Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, para que nos guiara a toda verdad. Entonces, la semana pasada o el servicio anterior, leímos esa Escritura. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos guiados de Él. Leamos, le dije, el libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración. Le invitamos allí donde usted está. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos respondes, Señor. Tú nos das siempre una respuesta a nuestras preguntas. Tú siempre nos respondes, Señor, a las cosas que nosotros no entendemos, Señor. Porque nosotros en sinceridad, Señor, en amor, con ese amor tuyo, Señor, en humildad, Padre Santo, y con todo respeto, Señor, nos allegamos a ti, Señor, cuando no entendemos algo y tú nos la respondes, Señor. Tú nos respondes nuestras preguntas. Tú nos das la explicación, Señor, que es la revelación de tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor. Bendito Dios. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para que tú les hables también a su corazón, Señor, para que tú les reveles, Señor, para que aquellos que no están siendo guiados por ti empiecen a ser guiados de una vez, que tomen la decisión, Señor, y aquellos que ya están siendo guiados, Señor, que no abandonen esa guianza, Señor, que no dejen tu guianza, Señor, que tú en cualquier momento vas a cumplir la promesa que está escrita en la palabra, Señor. Todas esas promesas que faltan por cumplir, Señor, que están escritas en tu palabra, todas esas cosas que tú prometiste hacer, todas tienen fiel cumplimiento. Estamos esperando por ti, Señor. Porque tu palabra dice, si lo vemos, si estamos aguardando algo que vemos, ¿para qué esperarlo? Pero nosotros no vemos, Señor. La gente se burlan nuestro y nos llaman de todas clases de cosas, Señor. Porque nosotros te estamos esperando a ti, Señor. Y nosotros sabemos que tú vas a venir, Señor, por nosotros. Nosotros estamos como la novia, Señor, que está esperando vestida, Señor, a su novio para llevarla al altar y después llevarla al hogar. Señor, nosotros sabemos que tú vienes por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, nos ponemos en tus manos una vez más, Señor, para que tú uses nuestros cuerpos, espíritu y alma, Señor, para la gloria tuya, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos. Sé tú, Señor, enseñándonos, advirtiéndonos, guiándonos, Señor, a toda verdad. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti por este servicio. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, estamos, no es por si acaso, no, definitivamente estamos esperando al Señor. Definitivamente tenemos esa fe en nuestros corazones, esa certeza en nuestros corazones de que en cualquier momento, no importa si no es dentro de un minuto, no importa si no es dentro de un día o una hora o una semana, no importa. De todas maneras seguimos esperándolo. Lo esperamos como si fuera en este momento. Si no es en este momento, no importa, es más tarde. Y si no es más tarde, no importa, es mañana. Y si no es mañana, no importa, pasado mañana. Seguimos con la misma actitud de reverencia, la misma obediencia a la palabra, para que cuando el Señor llegue, nos encuentre preparados. Hay una escritura que dice que el siervo,
o el mayordomo, él lo puso a trabajar y se fue a un viaje, pero no lo dijo cuando regresaba. Y cuando regrese el Señor, entonces queremos que nos encuentre preparados, haciendo la obra de Él, haciendo lo que Él nos puso a hacer. Porque si no nos encuentra haciendo lo que Él nos puso a hacer, entonces dice la palabra que nos va a decir, siervo malo, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé? Entonces hay unas personas que comienzan a hacer la obra del Señor y bajo la guianza del Señor, pero después desmayan. Después entonces se dejan meter cosas en la mente, se dejan engañar del enemigo. El enemigo usa a quien sea, cualquier persona, a veces hasta la misma familia, para decirle, no vale, tú estás equivocado, así no es, dobla o cruza o tuerce la revelación de la palabra del Señor, tuerce la palabra, pero entonces después es tomado por un espíritu y no lo puede ver, no se puede percibir de que está equivocado. Pero Dios quiera que él pase así como el rey Nabucodonosor, que duró 7 años como un animal, como un buey, comiendo pasto y le salieron hasta pelos por la espalda y broma. Pero por haberse exaltado él mismo. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dio una oportunidad y alzó sus ojos al cielo y reconoció la grandeza de Dios. Nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos en la religión, en la denominación o en el mensaje o donde sea, si estamos equivocados debemos reconocer que nos equivocamos. Y eso es humildad, humillarnos nosotros mismos y decir, Señor, perdóneme. Y si le fallamos a alguien, si enseñamos mal, decirle, perdóneme. Si es un pastor, un ministro que predicó algo equivocado, debe tener valor y pararse de frente a la congregación y decirle, yo me equivoqué. Yo les enseñé esto así, así, así. Lo que sea que haya enseñado, algo que enseñó falso, algo que no está 100% con la verdad. Entonces, reconocer y decirle, perdónenme, vamos a regresar a la palabra. La palabra no dice así como yo enseñé. La palabra dice así, de esta forma. Así es como se va a hacer de ahora en adelante. Eso es valentía. Debemos ser valientes. Un cristiano cobarde, eso no existe. O es cobarde o es cristiano. Pero un cristiano es un valiente. Es un valiente que se para por la palabra. Y que cuando se equivocó dice, me equivoqué, perdónenme. O si fue una persona, perdóneme a esa persona. Y luego, bueno, con el Señor. Señor, perdóneme porque yo dije esto, yo hice esto, yo hablé esto, lo que sea que haya hecho. ¿Por qué? Porque si seguimos o le echamos tierrita a eso y seguimos caminando supuestamente con el Señor, imagínense. Entonces, caminando con el Señor todo torcido. No. El Señor nos guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. Él nos guía. Él no es que nos va a doblar el brazo y nos va a decir por aquí es, y nos va a meter obligado. No, Dios no obliga a nadie. Dios guía a toda verdad. Cuando una persona está a punto de cometer un error o ya lo cometió, el Espíritu Santo redarguye ese corazón y le dice, ahora tienes que arreglar eso. Este asunto tienes que arreglarlo. Dijiste algo que no es. Hiciste algo que no se debe hacer. Fuiste a un lugar que no debías ir. O no fuiste a un lugar que yo te dije que fuera. O fuiste e hiciste el trabajo como a ti te pareció. No hiciste el trabajo que yo te dije. Todas esas cosas. Tenemos que, mire, cada detalle estar muy pendiente. Porque el Señor está pendiente de los detalles. Muchas veces nosotros decimos, no, ese es algo insignificante. El Señor no toma en cuenta eso. Sí lo toma en cuenta. Para Dios, todas las cosas pequeñas tienen significado. Pequeñas y grandes. No, que yo por allá oculté la parte de la verdad. Entonces, si usted ocultó parte de la verdad, entonces dijo una mentira. Porque eso fue lo que hizo el diablo allá en el huerto del Edén con Eva. Le dijo 99% de la verdad, pero le metió 1% de mentira. Y eso fue lo que echó a perder toda la creación.
Eso fue lo que el diablo, ahí fue donde el diablo le pudo quitar el título de propiedad. ¿Cuál título de propiedad? De la eternidad, porque ellos eran eternos. Allí se rompió la eternidad para ellos. Entonces empezó a correr el tiempo y se cumplió lo que Dios le había dicho. Si hacen esto, si desobedecen a mi palabra, se mueren. Y no se murieron el mismo día, pero el mismo día empezaron a envejecer. El mismo día empezaron a tener problemas. El mismo día empezaron a enfermarse. Empezaron los achaques, los dolores, las cosas. El mismo día. ¿Por qué? Antes no había eso. Antes del pecado no existía nada de eso. Todo era armonía, todo era felicidad. Pero por causa de la caída, por causa de haber aceptado 1% de mentira, entonces mire todo el problema que trajo. Pero el Señor hizo un plan. Gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Por eso nosotros le servimos al Señor, porque Él hizo un plan y nosotros creemos en ese plan. Él tenía planeado ya que iba a tener alguien que iba a pagar el precio por nosotros. El precio de ese pecado que nosotros lo traíamos arrastrando. Hubo alguien que pagó ese precio, que es nuestro Señor Jesús. Él derramó su sangre santa en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Dio su vida. Esa vida, la vida de Dios, porque Él era el mismo Dios. La vida de Dios la dio para que nosotros tuviéramos vida, porque estábamos muertos, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3. Estábamos muertos en delitos y en pecados, no había nadie salvo. Pero Él dio la vida para que nosotros tuviéramos vida. Ahora, nosotros nuestra vida se la ponemos en las manos a Él. Porque es la vida de Él. No es que nosotros tenemos vida porque somos muy buenos, porque somos muy inteligentes, muy astutos, muy elocuentes. No. Nada de eso. Es porque el Señor le plació. Al Señor le plació y el Señor tuvo misericordia de nosotros. La gracia de Dios, que ya tenía esto pensado desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que usted iba a estar escuchando estas palabras hoy. Desde antes de la fundación del mundo, imagínese usted esa escena. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor sabía que yo iba a estar en este lugar y que usted iba a estar escuchando. Entonces no hay nada que podamos esconderle al Señor. ¿Por qué? Por eso es que nosotros lo aceptamos a Él como nuestra guía. Y no solamente como nuestra guía, sino como nuestro Salvador, como nuestro dueño, que es nuestro Señor, como nuestro Rey, que es el que tiene dominio en nuestras vidas. Entonces Él nos ha dado ahora a nosotros esa autoridad para que nosotros también seamos reyes y sacerdotes. Reyes para que haya un dominio. Nosotros tenemos que tener dominio sobre los demonios. Estamos llamados a eso por el Señor. Todo demonio tiene que estar bajo la planta de nuestros pies. El diablo con todos sus servidores están bajo la planta de nuestros pies. Y sacerdotes porque somos intercesores. El sacerdote ya en la antigüedad, la gente llevaban el animalito y el que lo mataba era el sacerdote, como intercesor en cuanto al pecado, para pagar el pecado con ese animal. Pero ese animal no podía redimir el alma del hombre, no, porque era un animal, el animal no tiene espíritu, no tiene alma, perdón. El animal tiene espíritu, pero no tiene alma. Entonces no podía venir a limpiarnos nuestras almas, no, solamente cubría el pecado. Ahora nosotros ahora tenemos la oportunidad, después que el Señor Jesús dio la vida por nosotros, esa sangre es la que borra todo pecado, justificado, eso es lo que es la palabra justificación, justificado por el Señor, como si nunca hubiese pasado. Todos mis pecados pasados, como si nunca hubiese yo cometido nada. ¿Por qué? Gracias al Señor. Porque su sangre borró todo eso. Eso desapareció. El Señor los echó tras sus espaldas, dice la palabra, para no acordarse más de ellos. ¿De quién? De esos pecados feos que yo cometí. Y cayeron en lo profundo de la mar, donde nadie los puede alcanzar. Lo más profundo. Ahí es donde están esos pecados.
¿Gracias a qué? Gracias a la guianza del Señor. Gracias a que hubo alguien que se dejó guiar por el Señor y me habló a mí. Ahora hay alguien que está pendiendo su vida, su alma, su vida eterna, está pendiendo de un hilo. Pero el Señor es el que lo logra, yo no. Nosotros solamente somos intercesores. Nosotros solamente somos, vamos a decirlo, sirvientes suyos. Servimos ¿qué? La palabra, que es la comida. Le servimos la comida y usted toma la decisión si se la come o no se la come. Le decimos cuál es el diagnóstico de la enfermedad, que es el pecado. Esa es la más grande enfermedad que hay en el mundo, el pecado, la incredulidad, porque pecado es incredulidad. La gente comete pecados porque no le creen a Dios. Entonces, le decimos el diagnóstico suyo, que es lo que usted tiene, que hay en su vida, esos rencores, eso tiene que sacarlo. Esas raíces de amargura tienen que salir de su corazón para que usted le dé lugar a Dios. Usted tiene que tomar una decisión de borrar todos esos pecados, para que el Señor le borre todos esos pecados, porque usted no los puede borrar usted mismo. Usted lo va a borrar usted mismo es cuando usted tome la decisión. El Señor está esperando que usted tome la decisión, porque usted tiene libre albedrío y el Señor le permite tomar una decisión. Si usted dice, no, yo no acepto al Señor, bueno, el Señor lo deja quieto, pero el Señor sigue a la puerta, tocando, llamando, porque él tiene la esperanza de que usted algún día, antes de su muerte, pueda tomar una decisión por Él, porque la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se vaya a perder, Dios no quiere que usted vaya a estar en el infierno, no. Mucha gente cree que el infierno no existe, sí existe. Fue creado para el diablo y sus demonios. Pero va a llegar el día cuando ese infierno y el diablo va a ser echado en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la muerte segunda. Ahí va a desaparecer todo demonio, el diablo, toda maldad, todo eso va a desaparecer ahí. Y el Señor va a purificar la tierra con candela. Porque así es como se purifican las cosas, con candela. Para que no haya allí cosa mala. Dice la Biblia que allá no entrará cosa mala, que haga abominación ni mentira. No, ahí no va a haber nada de eso. Allá en lo que el Señor tiene preparado para sus hijos, la gloria que va a haber allí, la vida eterna que vamos a tener allí, ahí no va a haber cosas dañadas, cosas malas, abominaciones a Dios, desobediencia. No, eso no va a haber ahí. Aquel que sea desobediente tiene que abrir los ojos y empezar a obedecer, porque allá no va a haber cosas así. Entonces, ahorita es el tiempo, hoy es el día. No sabemos si va a haber un mañana. Entonces, vamos a actuar. Vamos a actuar, ¿por qué? ¿Por qué causa? Por nuestro beneficio. Porque Dios quiere hacer todo esto. Este es parte del plan de Dios. Dios quiere hacer todo esto, ¿para qué? Para que nosotros seamos beneficiados. Dios quiere que tengamos vida eterna. Pero Él sabe quién es el que va a tener vida eterna y quién no. Él sabe quién es el que va a obedecer y quién no. Él sabe quién se va a dejar guiar y quién no se va a dejar guiar. Nosotros anduvimos en el mundo sin guianza, bajo nuestra propia guianza, haciendo maldades y distintas cosas, pero estábamos predestinados por el Señor. Estábamos allí, ya el Señor sabía el día y la hora en que íbamos a llegar a sus pies. Y si usted va a llegar a los pies del Señor, el Señor sabe cuál es el día y cuál es la hora. Pero usted tiene que tomar una decisión, el Señor no lo va a obligar. El Señor le da la palabra. El Señor le dice, porque usted no va a tener excusa. Delante del Señor usted no va a tener excusa. Usted no va a poder decirle al Señor, yo no sabía. No, sí sabía, le va a decir el Señor. Y le va a presentar este servicio. Acuérdate cuando estabas viendo este servicio, que se te dijo, yo te dije allá, le va a decir el Señor. No, pero es que usted no estaba ahí, era el fulano.
No, ese no era fulano, ese era yo porque estaba hablando de acuerdo a mi palabra. Entonces, Dios respalda su palabra. Si hablamos su palabra, Él respalda. Si no hablamos su palabra, Él no va a respaldar eso. Si hablamos lo que dice la denominación, lo que dice el hombre, lo que dice la tradición, corremos peligro. Estamos en peligro de resbalar. Pero si hacemos lo que al Señor le agrada, si hacemos lo que Dios manda, lo que Dios tiene ya predispuesto en su palabra, ya el Señor está preparado, todo eso está hecho. Para Dios ya está hecho. Por eso es que Dios no dice, bueno, vamos a ver si... No, vamos a ver, no. Dios cuando dice algo lo dice, esto es. Porque Dios es perfecto, su palabra es perfecta, su revelación, todo es perfecto. Entonces tenemos que, para eso, para que Él nos guíe, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que dejarnos guiar. Dice la escritura que leímos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces usted necesita a Dios en su vida para que lo pueda guiar. Porque usted no puede imaginarse que es Dios. No, eso sería una imaginación suya. Usted tiene que tener la certeza de que Dios lo está guiando. Ahora, cuando usted tenga la certeza es que usted va a tener el Espíritu Santo en su corazón. Usted va a decir, Dios me está guiando. Aquellos que toman decisión hoy, es el mismo Espíritu guiándolo. No desde su corazón, el Espíritu Santo alrededor de ellos, diciéndole qué es lo que deben hacer para Él poder venir a meterse en el corazón. Porque con ese corazón todo lleno de basura y de cosas del mundo, Él no puede entrar ahí. Ese corazón está ocupado ahí, está full. Pero usted, mire, cuando Dios le hable, usted tiene que empezar a sacar cosas. A sacar y a sacar. Los rencores, los problemas, las peleas. Hay gente que son peleones, iracundos. Eso tiene que echarlo fuera para darle lugar al Señor. Ahora, aquel que era peleón, tenemos experiencia de esas cosas. Viene y tomamos la decisión de sacar esa ira y ese ser problemático que estaba ahí, ese demonio, porque son demonios que nos hacen hacer esas cosas. Lo echamos fuera. Tenemos la autoridad para echarlo fuera, dada por el Señor. Entonces, el Señor está viendo todo lo que usted está sacando de su corazón. Ira, enojo, maledicencia, hablando mal de la gente, chismeando. Todas esas cosas tienen que salir de su corazón. Todo eso sale del corazón. Entonces, ¿qué es eso? La guianza del Señor. El Señor diciéndole, mira, aquí tienes algo. Ahí tienes una cosita escondida ahí que hiciste hace muchos años. Y usted empieza a pensar, no, yo no me acuerdo de nada. Ah, no te acuerdas de nada. Empieza el Señor, va más allá. Empieza a decirle nombre y fecha y lugar. Hiciste esto tal día a fulano. Le robaste una herramienta, le robaste un dinero, lo estafaste, lo engañaste, le hiciste, lo ofendiste. Mire, Dios conoce todas las cosas. Lo que hayamos hecho, si se nos olvida a nosotros, a Dios no se le olvida, porque Dios es infinito. Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. No hay nada que se le escape. Ese es nuestro Dios. De los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todo depende de qué está esperando usted recibir. ¿Qué espera usted recibir? Mucha gente se apresuran cuando Dios le dice que quiere recibir. De una vez dicen, bueno, yo quiero tener mucha plata. Yo quiero tener dinero. Yo quiero tener una tremenda casa. Yo quiero tener un tremendo carro. Y la vida espiritual, esa tremenda casa, ese tremendo carro y todo ese montón de dinero, eso va a perecer. Eso se termina, se acaba. Pero si usted pide la vida eterna, si usted dice, Señor, yo lo necesito es a usted. Teniéndolo a usted, tengo todo, yo venzo todo, Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Esta escritura que leímos de Romanos 8, más adelante de donde leímos, en el versículo
35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todo eso lo podemos vencer. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos perseguidos. La tribulación, tribulación es muerte, problema, peligro, angustia. Hay gente que anda angustiado todo el tiempo, pero es porque no son cristianos. Un cristiano no anda angustiado. Un cristiano, si lo están persiguiendo, si hay angustia, si hay problemas, si lo que sea, se lo pone en las manos al Señor. Y hace como si eso ya estuviera solucionado ya. Y el Señor, al ver la actitud, el Señor al ver esa fe, dice como dijo aquella mujer, ni en Israel he encontrado tanta fe. O de un hombre también lo dijo. Entonces, hambre, desnudez, peligro, espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ya todas esas cosas están vencidas. El Señor pagó por eso en la cruz del Calvario. El Señor ya eso está pago. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerle. Pero si nos ponemos, no, bueno, es que es difícil de creer, listo, no vamos a recibir nada. Vamos a seguir igualitos, preocupados, angustiados, con tribulación, con persecución, nos andan persiguiendo, el diablo nos carga azotado. Tenemos que creerle al Señor para poder salir de eso, para que Dios nos pueda libertar de eso. Somos más que vencedores, dice la palabra. Y eso no lo dijo cualquier hombre, eso lo dijo el Señor. Porque la palabra dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere decir que todas estas cosas que están escritas en la Biblia fueron escritas por hombres, pero fue Dios el autor intelectual. Fue Dios el que les dijo qué decir. Todas estas palabras, estos no salieron de una mente muy preparada. No. Eso fue guianza del Señor. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que volver a escribir o a cumplir la continuación del libro de los Hechos. Usted lee el libro de los Hechos, léalo, desde el capítulo 1 en adelante hasta que termine. Usted lee ese libro de los Hechos, mire, puras obras, hechos del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, usando a otra gente, dando visiones, avisando cosas, dando órdenes, instruyendo, instituyendo cosas. Todo eso era dirigido por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos es como estábamos hablando en la introducción. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, haciendo las obras y dirigiendo Él el negocio, guiando a hacer todo. Tenemos una escritura en el libro de los Hechos que viene a mi mente en este momento. De libro de los Hechos, capítulo 7, creo que es. Bueno, sí es el 7. Que habla de Felipe. Felipe estaba por allá tranquilo, estaba predicando, estaba hablando del Señor. Entonces dice la palabra que un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ahí está la guianza del Señor. ¿Qué tal si Felipe fuera dicho, yo me estoy imaginando cosas? No, era un hombre lleno con el Espíritu Santo. Él sabía que era Dios que le estaba hablando. Él sabía que era un ángel del Señor. Porque eso es lo que dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Entonces, ¿qué tal que un ángel del Señor le hable a usted? ¿Le creería a usted? Usted tiene que conocer a Dios. Tiene que haber sentido la guianza de Dios. Tiene que haber haber tenido esa experiencia. Porque Pentecostés
no es una religión, no. Pentecostés es una experiencia que usted va a tener. Usted va a ser un verdadero pentecostal, no un pentecostal denominacional, no. Un religioso tampoco. Usted va a ser un pentecostal por experiencia. Usted va a tener la experiencia del Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo en su corazón. A veces el Espíritu Santo pone a la gente a hablar en lengua, a veces los pone a brincar, a veces los pone a dar vuelta en el suelo, o a hacer otra cosa, profetizar, a otra cosa, cualquier otra cosa, pero también lo puede recibir sin sensaciones. ¿Quién dice que no es el Espíritu Santo? Usted es el que va a tener la experiencia, usted es el que va a saber si lo tuvo o no lo tuvo. Usted no me puede preguntar a mí, ¿usted cree que yo lo tengo? No sé. Si usted me dice que lo tiene, yo le creo. Pero yo sé si lo tengo o no. Y yo le puedo decir que lo tengo porque yo tuve esa experiencia. Entonces, es una experiencia personal. Esto no es en grupo, no es por iglesias completas. No. Esto es una experiencia personal. Dios lidiando por individuo, individualmente. Entonces, eso es la experiencia que el Señor quiere que tengamos. Y cuando Él habla, como le habló a Felipe, vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Señor guiando. Entonces, usted está esperando que Dios lo guíe, Dios lo va a guiar. Usted está esperando que Dios le hable, Dios le va a hablar y le va a decir arrepiéntase. No, pero que yo me arrepentí hace muchos años. Usted cometió algo. Arrepiéntase y pida perdón. Y después me pide perdón a mí, dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y redargúyele. O sea, quiere decir que si alguien me hace algo, yo tengo que ir a pedirle perdón. Es como algo contrario a nuestro pensamiento. Pero es que esto no se dirige según nuestro pensamiento. Esto lo dirige el Señor según su pensamiento. Porque en una oportunidad el Señor dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. No, porque eso está muy, muy lejos, muy separado. Nosotros no, por nuestra propia cuenta no podemos entender la guianza del Señor. Tenemos que experimentarla, tenemos que tener la experiencia, tenemos que vivirla para poder comprenderla, para poder tener la evidencia de que tuvimos esa experiencia. Entonces, mire lo que dice el Señor. Felipe se fue. Dice, entonces él se levantó y se fue. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un hombre con el Espíritu Santo, cuando recibe una orden de Dios, inmediatamente hace caso. De una vez obedece y hace lo que el Señor le mandó a hacer. Pero si nosotros Dios no lo va, así tenga el Espíritu Santo, Dios no lo va a obligar. Todo queda sujeto a la decisión de la persona. Felipe pudo haber dicho, no, yo no voy, yo voy a quedar aquí en la ciudad, yo voy a seguir predicando aquí. Dios no le dice más nada. Pero ¿qué pasa ahí? Él, al resistir una orden del Espíritu Santo, lo contrista y lo apaga. Entonces él puede seguir predicando, pero con el Espíritu Santo apagado. No hay manifestaciones, no hay manifestaciones del verdadero evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio tiene que ser predicado con evidencia. Y el evangelio no es puro palabra, dice la palabra de Dios, sino demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y poder de quién? De Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Es un poder, pero que nosotros no tenemos ningún poder. Ese poder es de Dios. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros tenemos algo dado por Dios, que Dios nos dio la orden de que éramos reyes y sacerdotes, intercesores. Él dijo, lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo ato en el cielo. Esa es la promesa del Señor para sus hijos. Lo que tú desates aquí en la tierra, yo lo desato allá. Señor, mire este enfermo, sánalo. Si, ahí tiene que haber la experiencia con Dios, si es la voluntad de Dios o no. Dios tiene que haberle dicho si va a sanar o no va a sanar.
Si Dios no dice nada, bueno, gloria a Dios, vamos a sanar, vamos a orar para que se sane. Pero si Dios dice lo contrario, que no lo va a sanar porque tiene algo que arreglar, hay que decirle eso a la persona. Mire, usted está enfermo y Dios no lo va a sanar hasta que usted no arregle lo que tiene que arreglar. Usted sabe que va a arreglar. Y la persona tiene que aceptar si es verdad o no. Si se pone duro, Dios lo deja quieto. A veces las enfermedades matan a la gente. La mayoría de casos. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere sujetar a la voz de Dios. No quieren dejarse guiar. Una persona enferma con una enfermedad terminal, Dios le dice, tú tienes eso por esta causa. Tú fuiste hace un año, hace 5 años, fuiste a que los brujos hiciste un pacto con el diablo allá. Tienes que deshacer ese pacto. Y la gente no cree. No, eso es que están adivinando ahí. No, es la voz del Señor. Tú hiciste esto, tú le faltaste respeto a tu mamá o a tu papá. Y se cumple la escritura, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida sobre esta tierra que Dios te da. Entonces, si alguien se sale de ahí es donde viene el enemigo a enfermarlo, porque Dios no enferma a nadie. El que enferma es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él viene y lo enferma, porque tiene derecho. Pero cuando esa persona arregla lo que tiene que arreglar, entonces ese derecho está deshecho, no tiene de dónde agarrarse. Viene Dios y lo sana, porque el que sana es Dios. El diablo no sana a nadie. Mucha gente piensa que el diablo sana. No, el diablo no sana. El Señor Jesús dijo, Satán no puede echar fuera a Satán, porque si lo hiciera así, su reino está dividido, y un reino dividido no permanece. Entonces, el que echa fuera a Satán es Dios. El que echa fuera las enfermedades, que son demonios, es Dios. El diablo no va a echar fuera una enfermedad, no, eso lo hace Dios. Pero usted tiene que dejarse guiar del Señor, bajo la guianza del Señor. Entonces depende qué está esperando usted recibir. ¿Usted está esperando sanidad? Obedézcale a Dios. ¿Usted está esperando que Dios le dé el Espíritu Santo? De los pasos correctos que tiene que dar. ¿Ya aceptó al Señor como su Salvador? Si lo hizo, gloria a Dios. Ya Dios le justificó esos pecados. Quedó como si nunca hubiese pecado, pero ahora tiene que santificarse. Ahora es la limpieza. Y esa limpieza, ¿cuál limpieza? No, porque yo me baño todos los días. No estamos hablando de esa limpieza. Yo lavo la ropa todos los días. Tampoco estamos hablando de esa limpieza. Estamos hablando de la limpieza del corazón. Que usted saque todo eso que está escondido ahí. Que le confiese a Dios esas cosas que usted tiene escondidas ahí. No es que Dios no lo sabe, Dios lo sabe. Pero Dios quiere que usted los exprese. Porque cuando usted los esté expresando, eso está saliendo. ¿Y qué dijo el Señor? Que del corazón es donde salen las maledicencias, los homicidios, todas esas cosas malas. Entonces usted saca eso, Señor, mire, yo cuando era un niño o una niña, yo hice esto. O cuando era adolescente, yo hice tal cosa. Usted está sacando eso. Y el Señor lo perdona. Perdóneme, Señor, y el Señor lo perdona. Eso es limpieza. Empieza Dios a limpiar. Esa cosa que tú tienes en tu corazón, que cuando la persona te hablan, sea quien sea, le respondes mal. Eres un bravucón, un guapetón. Déjate de eso, dice el Señor. Tiene que dejarlo. Es usted el que tiene que dejarlo. Dios le dice el diagnóstico, pero usted tiene que dejarlo. Usted tiene que tomar la decisión y usted le podrá agradar como usted es, de bravucón, de guapetón, o de mentiroso, de vicioso, lo que sea. Usted le podrá agradar mucho, pero usted tiene que dejar eso. A veces no son cosas así como dañinas, pero que son cosas que a Dios no le agradan. A usted le gusta mucho el rock and roll, el reggaetón, o le gusta mucho el merengue, lo otro, el vallenato y distintas cosas. El Señor le dice, deja eso. Eso no me agrada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice, alabando a Dios con salmos, con himnos y canciones espirituales. Alabando a Dios en nuestros corazones. Imagínense.
Entonces, si es con salmos, con himnos y canciones espirituales, ¿dónde entra allí el rock and roll, el reggaetón y todas esas cosas que tienen hoy en día? Eso no entra allí. A Dios le agrada es que lo adoren, como dice la misma palabra, en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, no como nosotros digamos, no como diga la religión o la denominación o nuestro pensar, no, es como Dios dice. No, porque quiero que me conozcan y ser famoso. Eso no es de Dios. Mientras más humilde sea, entonces Dios es el que lo va a exaltar. Dios lo va a conocer. Usted no va a ser conocido del mundo. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra de Dios, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si usted quiere ser famoso, para que el mundo lo conozca, entonces el Espíritu Santo no está en usted. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Y el que se hace amigo del mundo, también dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. Imagínense. Entonces usted queriendo congraciarse con el mundo, se está haciendo enemigo de Dios. ¿De qué lado está usted? ¿De qué está esperando usted recibir? Porque aquí nos dice la palabra en el libro de Romanos, que le estamos leyendo ahorita, Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Las cosas del mundo, eso es una esclavitud. Hay gente que mire, dejan de comer, porque viene el cumpleaños de fulano, de mi hermano, de mi primo, de mi amigo, de mi vecino, y tengo que darle un regalo. Eso es esclavitud. Eso no está mal, que usted le dé un regalo a una persona. No estamos en contra de que usted le dé regalo a alguien, pero todo tiene su lugar. Primero, buscar las cosas de Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es el Espíritu Santo y el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Esa es una verdadera bendición. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted no tiene que estarse afanando y dejando de comprar sus alimentos para comprar cosas vanas, cosas del mundo. No. Olvídese de eso. Eso no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de esclavitud. Entonces, pero aquí dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el mundo, el diablo, tiene sus esclavos. Dios no. Dios tiene siervos y tiene hijos. Él no tiene esclavos. Y si usted quiere ser esclavo, sea esclavo de Jesucristo. Que lo que Jesucristo diga, eso es, porque un esclavo tiene que obedecer a su amo. Un esclavo tiene que, mire, si no le echan palo y hasta lo pueden matar. Entonces, ¿quiere ser esclavo? Sea esclavo de Jesucristo. Obedezca la palabra. No se ponga a creer cuando le digan, no, ese era antes, allá en el Antiguo Testamento. Ese era el apóstol Pablo allá en el libro de los Romanos. Ahorita no, ahorita estamos en un tiempo moderno. Tenemos que dejarnos guiar de aquí de la denominación. No, eso no es verdad. Eso es mentira, eso es diabólico. Entonces el temor, ¿quién trae temor? La falta del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene el espíritu del mundo. El espíritu que recibió cuando nació, todavía está en ese espíritu. Y ese espíritu a las cosas del mundo, al pecado. Eso es lo que dice la palabra también aquí en el libro de Romanos. Que la carne ala para el pecado. El espíritu del mundo ala para el pecado. Pero el Espíritu Santo domina la carne. Domina esas cosas que nosotros nos gusta hacer. A mí me gustaba en el mundo hacer cosas, pero cuando yo vi que Dios dijo, no, a mí no me gusta eso. Entonces yo dije, tuve que tomar una decisión. Dejo lo que a mí me gusta para ganar la benevolencia del Señor, para ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo, todo lo que aprendí lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces las cosas que a mí me gustan, tiene que decir usted también, las cosas que me gustan, todo eso lo dejo para ganar a Cristo. Si el Señor me dice que lo deje, lo dejo. Y el Señor se lo dice. El Señor, prepárese, porque si usted declara eso, el Señor se lo va a decir.
Si usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, Dios le va a decir, esto no es bíblico. Esto no fui yo que te puse a hacer eso. Entonces, es la palabra la que nos habla y nos exhorta y nos corrige. Sino que haber recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Espiritualmente estamos adoptados. Ahora falta la redención, la adopción de este cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Eso es cuando seamos transformados. Esta carne corrupta, que se corrompe, que se muere, cae a la tierra y se vuelve tierra, esto va a ser absorbido por la inmortalidad. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 51 en adelante. Esto corruptible va a ser absorbido por la incorruptibilidad. Y esta cosa que ala para el pecado, eso va a ser cubierto, va a ser absorbido. Esto que se puede morir en cualquier momento, el corazón se detiene y se muere la persona, eso va a ser absorbido por la vida. Dios no está jugando juegos, Dios no va a hacer una cosa ahí, lo va a salvar a usted por un momentico, no. Dios si lo salva, es porque tiene un propósito con usted. Pero la persona muchas veces se conforma y dice, bueno, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y yo estoy seguro ya. En su religión le dijeron que ya estaba seguro, que ya estaba bien, que tiene vida eterna, que va a estar con el Señor y esto y aquello. Pero va a juicio. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Los muertos en Cristo son los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Y los que no recibieron el Espíritu Santo en su corazón van a resucitar en la segunda resurrección. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión hoy y decirle al Señor, yo voy a aceptar que usted me guíe. Yo voy a aceptar, Señor, que usted yo me voy a dejar guiar, Señor. Yo soy muy desobediente desde que nací, pero toda mi vida he sido desobediente. Pero hoy, Señor, voy a empezar a obedecer. Yo lo voy a obedecer en todo lo que usted me diga. Dios toma esas palabras. ¿Y qué va a pasar allí? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, que usted empiece a obedecer a Dios y Dios vea que su corazón está preparado, ahí va a venir Él a vivir ahí en su corazón. Eso no se va a ir más de ahí. Va a vivir en su corazón y usted va a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted va a manifestarlo a Él. Entonces, dice la palabra de Dios que sus frutos son los que van a manifestar lo que usted recibió. Lea el libro de Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 26. Lea esa escritura. Gálatas 5, del 16 al 26. Si esas cosas que están en la Biblia, ahí están las dos partes. Ahí está, si usted, ¿qué recibió usted? Están las obras de la carne y están los frutos del Espíritu. Entonces, si usted está reflejando los frutos del Espíritu, eso fue lo que usted recibió, el Espíritu Santo. Pero si usted todavía está en las obras de la carne, entonces eso no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido nada. Entonces, ¿qué espera usted recibir? Tiene que tomar esa decisión en el día de hoy. Tome una decisión, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, si acepta la guianza del Espíritu Santo, o si no la acepta. Si usted rechaza el Espíritu Santo, automáticamente está tomando el lado contrario. No hay punto neutro. Usted va a decir, no, me voy a quedar aquí en medio para ver qué pasa. No, ahí no hay punto neutro. Usted, si rechaza el Espíritu Santo, automáticamente está agarrando para el otro. No queremos eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios los bendiga. Hemos llegado al final y tome su decisión. Si usted toma una decisión hoy, levante su mano y oremos. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por esta información, Señor. Que muchos, Señor, no sabían esto. Pero, Señor, permite, Señor, que ellos puedan experimentar tu guianza, Señor. Cada uno de los que necesitan tu guianza puedan experimentarla, Señor. Puedan oír, Señor, en sus corazones tu palabra, tu obra, Señor. Lo que tú quieres que ellos hagan, lo que tú quieres que ellos digan, a dónde quieres que vayan.
que ellos puedan sentir, Señor, que ellos puedan experimentar esa guianza para poder decir, Señor, que están siendo guiados por ti. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos a todos los que están oyendo este servicio, Señor. Sean cristianos o no sean cristianos, la condición en que estén, Señor, yo los pongo en tus manos para que usted siga obrando, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en su alma, porque usted quiere que esas almas sean salvas, Señor, y que todas se dejen guiar por usted. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo le pedimos todo esto y damos las gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Como regalo aquí tenemos una escritura. Son 4 versículos en el libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 10 desde el versículo 10 al 13. Dice la palabra, esta palabra es como regalo de parte del Señor. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.